Hablaré en inglés para llegar a un mayor número de público. Bien. Básicamente hemos empezado ya esta sesión, que es la situación actual de la guerra en Siria. Ya desde hace 2 años, la primavera árabe se inició, los vientos de cambio han llegado a la región, se habló ya de crímenes de guerra cometidos tanto por el régimen de Assad como por la oposición. Se habla de 70.000 muertos, 70.000 fallecidos, dice Naciones Unidas. Pero hay otros organismos que hablan de 95.000 fallecidos. Es decir, que globalmente se puede decir, sin ningún ambaje, que es un drama para muchas familias, con uso de productos químicos, armas químicas, agentes extranjeros, la crisis creciente en países vecinos, falta de oposición, de unidad. Hay una necesidad de evaluar la situación nuevamente y reaccionar de acuerdo con esta evaluación. Como ha dicho Nadim Shadi, el ejercicio más importante es entender mejor qué está pasando para poder hacer frente a estas cuestiones. Entonces, vamos a ir a hablar a nuestros miembros de la mesa, Salam Kawakbi y Pedro López Aguirre Bengoa, y luego tendrán ustedes la palabra para hacer comentarios, preguntas y, por favor, antes de hablar, preséntense. Brevemente, Salam Kawakbi es investigador del Centro de Iniciativa para una Reforma Árabe. Las siglas son ARI, de este organismo. Se ocupa de informes sobre el mundo árabe. Asimismo, contribuye al debate intelectual en el ámbito de ARI con numerosos ensayos. Es presidente de la Asociación para la Nueva Siria, investigador de SIDOC, Centro de Estudios y Documentación Internacional de Barcelona, y miembro del Consejo Consultor de la MCA, Asambleas de Ciudades Mediterráneas. Enseña en un máster de desarrollo en una universidad. Fue investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Ámsterdam entre el año 2009 y 2011, y también fue director del Instituto Francés del Próximo Oriente y FPO en Alepo, Siria. Le damos la palabra en primer lugar al profesor Kawakbi. Thank you very much. Gracias. En primer lugar, pido disculpas por mi inglés un poquito exótico, pero voy a intentar ser claro. Estoy encantado de estar aquí entre ustedes, invitado por la Fundación, y también estar presente aquí en la Casa Árabe, que es uno de nuestros miembros de la Iniciativa de Reforma Árabe, que es un consorcio de 16 centros árabes y extranjeros. Casa Árabe, por cierto, es uno de nuestros socios en Europa. En primer lugar, tengo que hacer una breve observación sobre la presentación que se ha hecho. El documento que habla de los conflictos en Siria según el documento, empezó en enero de 2006. Yo creo que la evolución ya empezó el 18 de marzo de 2011 con los acontecimientos de Daraa. El conflicto militar empezó en Siria a finales de septiembre de 2011, propiamente dicho, 6 meses después de la revuelta pacífica. No es normal que se hable de esta fecha en nombre de la revolución. Es sencillamente el gobierno el que habla de la fecha de la militarización del conflicto, de la revuelta, y Bashar al-Assad, el mismo, es el que habla de septiembre como principio de la confrontación bélica. El problema con los acontecimientos en Siria, especialmente en Europa, es que
no tenemos conocimiento alguno sobre la sociedad siria, sobre cuestiones económicas de Siria. Solamente sabemos que Siria es muy importante en el aspecto geopolítico. Sabemos que Siria es importante como gran fuerza de deterioro de la situación, como se dice en francés, force de nuisance, como país que es vecino de Israel. Es uno de los aspectos más importantes. Desde el principio, para decir las cosas con toda claridad, todo lo que tenga que ver con Siria, los europeos y los americanos solamente lo consideran como amenaza con respecto a la estabilidad de Israel. Si no fuera una amenaza para la estabilidad de Israel, no sería tan importante, y por esa razón pues han permitido que la situación se encone ya, como lo está haciendo después de tanto tiempo de matanzas, de bombardeos, de uso de todas las armas convencionales y no convencionales. Yo la verdad es que, me hace bastante gracia cuando oigo hablar de la línea roja, de las armas químicas, que se ha cruzado la línea roja, porque es que la verdad es que los 95.000 que han muerto fueron muertos por armas convencionales y no químicas. Yo creo que la línea roja no es la vida de los sirios, sino la frontera con Siria. Cuando habla Obama de la línea roja, habla de si los sirios usan armas químicas fuera de la frontera, será una línea roja, pero que lo que ocurra dentro a nadie le importa. La impresión de los ciudadanos sirios es que a nadie le importa nada su situación. Esto explica un poco también la situación de las revueltas, de la radicalización dentro de la revolución, en el seno de la revolución. Nuestro conocimiento sobre Siria se basa un poco en el mito de Siria, porque en países occidentales primero hablamos del régimen alawita en Siria. Es un error. Este es un error porque el régimen sirio nunca se ha basado en un dictado confesional. Se usaron o se integraron a todas las confesiones, todas las minorías. Bashar al-Assad intentó dividir a la sociedad con este método y con toda la fuerza de ocupación, por supuesto, también, pero es responsable desde el pueblo sirio, y desde los años 70 se ha hecho todo lo posible para dividir al pueblo sirio, para transformar la sociedad siria en sociedad comunitarizada, para que todo el mundo fuera impulsado hacia su tribu, su comunidad, su región, su minoría, su familia, sin ningún sentimiento auténtico de ciudadanía. Los alawitas, que son solo el 20% de la población, de hecho fueron discriminados por el régimen. Les impulsaron a que se involucraran en el aparato de seguridad y en el sector militar de la sociedad. Si visitamos la región alawita, es la más pobre de Siria, sin infraestructuras, sin inversiones. Si vemos el número de prisioneros políticos, presos políticos, vemos que hay un gran porcentaje de opositores alawitas, porque se involucraron muchísimo en todos los movimientos de oposición desde los años 70 ya. Y luego, otro tópico, otra leyenda, es que cuando se habla del régimen, está muy bien decir que el Bashar al-Assad y su régimen es un régimen que protege a todas las minorías y son seglares, pero claro, cuando yo hablo de minorías, no es el régimen de una minoría, sino que es la minoría del régimen. Esta minoría del régimen se compone de muchas comunidades, pero especialmente la mayoría de los sunís en Siria, que trabajan de la mano del régimen, muy estrechamente con el régimen. Este aspecto seglar, desde los años 60 ya, o años 70, la fecha
del golpe de Estado de Hafez al-Assad, el número de mezquitas construidas en Siria es superior al número de mezquitas que se construyeron desde el principio del Islam hasta los años 70. Es decir, se han construido para sustituir todos los centros culturales en Siria. Este es un movimiento muy acuciado, muy acuciante, muy importante, y se llama esta Escuela Coránica al-Assad, construidas en mezquitas. Por otra parte, toda conferencia sobre el pensamiento seglar con cualquier aspecto progresista incluido, fue incluido por el gobierno, fue tenido en cuenta y se desarrolló, fue alentado por el propio régimen. Lo conozco muy bien, de hecho, porque yo mismo lo organicé cuando fui director del Instituto Francés. Solía organizar eventos con Albert Roussillon, Albert Nasset, los principales opositores, Ahmed Arboun, Ahmed Jabari, en fin, todas las conferencias fueron prohibidas por seguridad. Pero claro, cuando vamos a la mezquita al lado de mi instituto, todo pensamiento oscuro fue difundido allí, con aliento y con el aplauso de la seguridad, los servicios de seguridad. ¿Por qué? Pues para que la gente estuviera ocupada con este pensamiento islámico, islamista, oscuro y oscurantista, para que les expulse de cualquier tipo de pensamiento de oposición civil. Por otra parte, otro mito, cuando se habla del régimen de Siria, se habla de la resistencia contra Israel, tenemos que saber que desde el año 74, desde la frontera en la frontera entre Siria e Israel, no se ha disparado ni un solo tiro. No pasó lo mismo en Líbano. Desde el año 76, desde que Yasser Arafat en Trípoli alentara, vemos estadísticamente el número de muertos, por ejemplo, a través de la frontera, es muy superior a lo que pensamos. Incluso el aspecto de tortura y represión se llama rama palestina, Farah Palestine. En la rama palestina se ha sufrido mucho. Es una sección de los servicios secretos, no está aprobada por la oposición siria, y la última vez que los israelíes bombardearon un barrio de Damasco, luego enviaron al día siguiente un mensaje a Assad diciéndole no va en contra de su régimen, va solo contra la rama armada Hezbollah. Es un mensaje muy claro, y desde el principio de los acontecimientos, Rani Makhlouf, familiar de Bashar al-Assad, dijo la estabilidad de Israel depende de la estabilidad de nuestro régimen. Era un mensaje muy claro también que mandó el régimen de Hafez al-Assad. Otra cuestión, el socialismo. Otro mito. El régimen socialista, desde los años 70, el régimen empezó lo que yo llamo una liberalización anárquica. Una liberalización anárquica y caótica, con todo tipo de connivencia con empresarios, con gran cantidad de corrupción, un capitalismo basado en el Estado bajo Hafez al-Assad, y bueno, ahora se ha convertido al-Assad en un Estado, en un régimen amigo del capitalismo. El 60% del sector privado en Siria está en manos de primos de Hafez al-Assad, todas las industrias, construcción, teléfonos móviles, telefonía, telecomunicaciones, todos en manos de la familia. Y es una de las razones por las que hubo revueltas, porque había grandes niveles de corrupción, entrega a manos de familiares del sector privado. Y creo que tengo que ir concluyendo, ¿no? Bueno, en relación a la división de la oposición, sí, es cierto.
estoy de acuerdo con toda la crítica contra la oposición. Es cierto que están divididos. No pueden encontrar una plataforma común. Ahora bien, conociendo la sociedad árabe que vive bajo una dictadura desde como mínimo 5 décadas, sabemos que en estas sociedades, en esta sociedad, en ausencia total de espacio de libre expresión, medios de comunicación libres, prensa libre, ¿cómo podemos esperar que esta gente de la noche a la mañana se conviertan en expertos en cuestiones políticas? ¿Cómo pueden gestionar negociaciones? ¿Cómo pueden tener una visión única? Incluso teniendo en cuenta todas estas razones, es cierto también que hay muchos proyectos desarrollados por sirios de dentro y de fuera en relación al día después. Hay un proyecto que se llama El día después para Siria, para una nueva Siria. Bueno, pues ahí hay 130 páginas de visión de cara al futuro sobre todas las cuestiones, por ejemplo, cuestiones económicas, sociales, culturales, de reforma de la seguridad, transición hacia la justicia, en fin, todo está ahí. Cómo gestionar una comisión constitucional para que se hable del futuro, de la futura constitución, todo está ahí. Hay incluso diferencias entre los antecedentes ideológicos de la oposición. Algunos son liberales, otros son de izquierdas, otros de derechas, en fin, de todo tipo. Los medios hablan de que es caótico, pero sí es cierto también que consiguen trabajar conjuntamente. Consiguieron firmar la Carta del Cairo, fue firmado por todos, por los liberales, por los comunistas, izquierdistas, de derechas, islamistas, todos firmaron la Declaración del Cairo. Y se habla de la identidad del Estado, se habla de un Estado sirio para todos los ciudadanos sirios. Se habla, por supuesto, después de 2 años de derramamiento de sangre, de tortura, de destrucción masiva, por supuesto, es cierto que todos ahora tememos, islamistas y no islamistas, seglares y no seglares, incluso los hermanos musulmanes tememos la radicalización del movimiento. Y es normal ver que ocurra este fenómeno. Es normal, porque la gente no ha encontrado ayuda en ninguna otra parte. Cuando hablamos de ayuda, es que también en los medios de comunicación se habla, y bueno, incluso aquí en el documento se dice, los rebeldes sirios reciben un nivel diferente de ayuda de Turquía, de Occidente, del Golfo, de países del Golfo Árabe, del Golfo Persa, sobre todo de Qatar. Pues créanme, la verdad, créanme, esto es un poco exagerar la situación. La ayuda viene de los medios de comunicación, de la reunión de los hermanos, de los amigos del mundo musulmán. ¿Qué pasa después de la reunión? Todos vuelven a su despacho y de lo que se dijo se olvida todo. Toda la ayuda humanitaria, por ejemplo, todos los actores humanitarios que han visitado el norte de Siria pueden dar testimonio, porque han visto con sus propios ojos este nivel de armas en manos de los rebeldes. Son armas artesanales, básicas, rudimentarias. Ellos han conseguido que las principales armas provengan del ejército mismo, ¿no? A raíz de la corrupción o incluso a través de las batallas, pero también han recibido, por ejemplo, ametralladoras, subfusiles, lanzagranadas. Bueno, todo esto, nada en contra de los T-72, en contra de qué puedan hacer contra los carros de combate. No es nada, es una nimiedad en comparación con los Sukhoi y los MiG-23. Únicamente el movimiento radical, lo que llamamos Jebhet Nusra, tiene suficientes armas, dinero suficiente, no solamente para disponer de un buen nivel
o una buena calidad de vida. Bueno, no calidad de vida propiamente dicha, sino, por ejemplo, recursos, sino además pueden distribuir en las zonas donde dominan. Por cada 1000 luchadores de los rebeldes hay 100 subfusiles, pero por cada 1000 luchadores de Jebhet Isra hay 1000 subfusiles. Claro, acabemos con el nivel de hipocresía porque el nivel de armas que reciben los rebeldes es ínfimo en comparación con Jebhet Nusra. Tenemos que preguntar a nuestros amigos occidentales por qué esto es así, porque las armas no vienen, no llueven del cielo, sino que vienen de las fronteras, pasan por la frontera. Cuando pasan de la frontera, ¿de qué hablamos? Hablamos de Turquía. Turquía, por supuesto, no puede gestionar esta cuestión sin que se le dé la luz verde por parte de sus aliados en la OTAN. Pero bueno, de cara al futuro, seamos un poquito más optimistas y pensemos que va a haber un futuro. Pues bien, yo creo que los sirios son capaces de gestionar su futuro. No tenemos que llegar a este nivel de escepticismo sobre su capacidad en todos los ámbitos. Los sirios están mostrando un gran compromiso. En el campo económico están desarrollando muchos proyectos. Hay que ver en las redes, por ejemplo, se dará uno cuenta de que hay centenares de ensayos, de estudios sobre el futuro y sobre múltiples cuestiones. Pero cuando hablamos del futuro tenemos que, primero, detener una guerra. No es una guerra civil, es una guerra contra los civiles. Esto hay que acabarlo, hay que poner punto final a esta guerra. Y para acabar la guerra necesitamos una cuestión política. Estoy de acuerdo con todos ustedes sobre las negociaciones, sobre el diálogo, sobre cuestiones políticas. Ahora bien, no tiene sentido alguno que intentemos hablar de este tema solo con buenos sentimientos y con buenas palabras, porque para Ginebra II el régimen ha propuesto una delegación de fantoches, de hombres de paja. Estas personas que van a representar al régimen en Ginebra es que ni siquiera tienen autoridad para pedirle al conductor del coche, al chofer, que cambien la rueda. No tienen ni idea. Son personas que no han tenido ni un ápice de poder en Siria, no han tenido ni un ápice de autoridad. Están simplemente intentando ganar tiempo. Porque, en definitiva, al régimen sirio le ha ayudado Siria y Rusia. Ahora se dice que han recibido algunos cazabombarderos para luchar en Siria. Y ahora, bueno, es campo abierto para una guerra fría internacional, Siria. Entonces, ¿quién sufre? Los ciudadanos sirios. Se está pagando un precio muy alto por la indiferencia, por las políticas inmaduras de Occidente. Sobre todo, y lo digo porque yo soy también ciudadano francés, sobre todo por parte de la diplomacia francesa, porque día tras día tras día hay buenas palabras, declaraciones altisonantes, pero luego tenemos actuaciones en sentido contrario. No entendemos qué quiere Francia. Yo creo que ellos mismos no saben lo que quieren. Francia no sabe lo que quiere. Los norteamericanos gestionan sus relaciones con Rusia a espaldas de las víctimas sirias. Para entender un poquito mejor qué está pasando por la cabeza de los rusos y de los sirios, primero la situación con Irán. Las relaciones entre Irán y Rusia no es un matrimonio que se ha hecho por voluntad propia, sino ha sido un matrimonio obligado, basado en intereses, basado no en ideología, sino en la dependencia chií. Si saben algo de teología, la diferencia entre chiíes y alawitas es enorme. Los chiíes prefieren gestionar sus relaciones con alawitas más que con sunís, porque los consideran traidores y no es la misma religión.
Luego los rusos, otro mito en relación con los medios de comunicación occidentales, y es que no tienen una base militar en Siria. Tienen instalaciones en Tartus, en el puerto de Tartus, pero no tienen ninguna base militar. La negociación rusa con la cuestión siria. Hay muchos otros intereses en Siria por parte de los rusos. Saben que el régimen de Assad se acaba, pero ellos saben que van a pagar un precio muy alto por ello. Han hablado con la oposición, de hecho, han negociado una solución, track 2, y si dicen, si no hay un equilibrio de fuerzas, no vengan aquí, no nos pidan que negociemos con ustedes. El día que ustedes gestionen su capacidad de disponer de equilibrio de poderes, entonces hablaremos. Pero de momento creemos que los países occidentales tienen que pagar lo que les pedimos. Hay cuestiones relativas a la energía, tenemos la cuestión del centro de Asia, tenemos Georgia, muchas otras cuestiones diferentes a Siria, pero Siria está pagando el precio de todos los demás países. Está pagando el precio de la experiencia de Libia, de la derrota en Irak, de la derrota en Afganistán. Y yo creo que las negociaciones serían una buena solución, pero tienen que ir de la mano de equilibrio de fuerzas. Pero no con Jabhat al-Nusra, sino con el ejército libre compuesto por gran parte del ejército anterior, el ejército oficial sirio, desertores y grandes partes de las personas que participaron en las manifestaciones, que son civiles, seglares, son moderados, islamistas moderados también, viven el Islam en Siria, pero de una manera muy moderada, un Islam muy moderno, en colaboración y de la mano de las demás comunidades desde milenios. No tienen que aprender ahora cómo gestionar sus relaciones y su vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Salam Kawakibi, por destruir los mitos y ofrecernos elementos para seguir debatiendo hoy aquí. Les voy a presentar al embajador Pedro López Aguirre Bengoa. Ha estado presente en varias misiones diplomáticas en países árabes y musulmanes, en la cuenca del Mediterráneo fundamentalmente. También ha sido embajador ante la Santa Sede en Grecia, y también fue el embajador de Israel. También ha participado en el proceso de Madrid para reactivar las conversaciones de paz y en las conversaciones de Barcelona, que han allanado el camino para la situación que tenemos hoy. Embajador. Well, thank you very much. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por todos sus comentarios. Creo que han sido muy útiles para mí porque conozco los aspectos externos de Siria, pero mucho menos conozco los internos. En los últimos 10 años no he estado en Damasco. Es verdad que estuve una noche entera negociando un párrafo de un acuerdo conjunto sobre el proceso de paz en Oriente Medio en Damasco con otros dos países árabes. Estuvimos negociando con Bagdad y con Argelia. Por lo tanto, yo considero que estas personas han mantenido la resistencia palestina con posiciones realmente muy duras. Voy a analizar el tema desde una perspectiva exterior. Es la única óptica que puedo tener en este momento, dada mi situación. Y desde fuera, ayer por la tarde, noche, sin mucho éxito, he de decir, dije que tengo la sensación de que, una vez más, la comunidad internacional no ha estado a la altura en este tema. En los países occidentales en general, así como también en Rusia o en todas partes, se ocupa de sus propios intereses. Somos democracias
Es cierto, la mayoría lo somos, pero desde el punto de vista de la política exterior no aplicamos la democracia, sino que aplicamos una política de intereses. Esto se ve claramente en Estados Unidos y en la mayoría de países, por no hablar de Israel, que es una democracia interna, al menos para los judíos, para los temas de política judío, pero no para los temas de origen árabe. Pero también es una democracia internamente, pero externamente no se la puede considerar una democracia. Y yo creo que hemos pagado un gran precio por esta política en la mayoría de los tratos y de las conversaciones que hemos mantenido con el mundo árabe. Esto no es nuevo. Es una situación que se viene dando al menos desde la Primera Guerra Mundial. Se han cometido grandes errores con Siria al principio. Estos errores iniciales con Siria, tras la Segunda Guerra Mundial, provocaron una nueva dependencia por parte de Siria y durante 25 años se han producido una sucesión de golpes de Estado, de golpes de violencia, inestabilidad, etc. Yo no culpo a los sirios por esto, creo que ellos simplemente han heredado la situación que creamos los europeos mismos en la región. Esto mismo se puede aplicar a la mayoría de los países de esta región. Por tanto, no pretendo explicar el régimen. Creo que ha sido una copia de un régimen fascista europeo. Michel Aflaq ha bebido de esta fuente. Y bueno, había una explicación. Querían crear esta unión árabe que no existía debido a la historia anterior y querían crearla de forma seglar. ¿Por qué? Pues bien, pensaban que el gran problema del mundo árabe era la fragmentación política, étnica y religiosa principalmente. En consecuencia, si no se superaba esta fragmentación con una nueva base política o pensamiento político, pues ya vimos lo que sucedió en las dos ramas principales, en Siria y en Bagdad. Ya hemos visto cómo se ha terminado. Yo estoy en contra del régimen de Bashar, pero entiendo también que se han aportado algunos elementos de estabilidad en algunos países que tenían situaciones muy difíciles, como por ejemplo en Irak. No había libertad, pero al menos no había luchas entre facciones. Volviendo al tema de Siria, yo creo que en la actualidad estamos atravesando un momento delicado. Hay una lucha en Oriente Medio muy clara. Tenemos a Irán, Hezbollah y el régimen de Damasco que se encuentra en medio. Quizá ahora menos, pero antes más, con Hamas en el sur. Y se trata un poco de ocupar esta región central de Oriente Medio de forma ideológica, política y luchar contra Israel y por ende contra Estados Unidos, que son los malos de la película en esta región. Después tenemos a Israel, que intenta aprovechar cualquier oportunidad, tal y como dijo Shamir una vez, seguir negociando hasta el infinito con los palestinos sin querer realmente una solución con ellos. Y al mismo tiempo, los israelíes, ejerciendo presión económica, quieren que el resto de los países de Árabe se acomoden a las exigencias de Israel, gracias al apoyo de Estados Unidos. Esta es su política. Recuerdo el discurso de Condoleezza Rice en El Cairo,
Y también recuerdo el discurso de Obama. ¿Qué hemos conseguido desde entonces en Oriente Medio de Estados Unidos? ¿Qué hemos conseguido? En realidad, ¿hemos conseguido algo nuevo con los palestinos? La propuesta es: os doy dinero y renunciáis a territorio. Vamos a buscar una solución sin ningún tipo de condiciones previas a la negociación. Pero bueno, volviendo al tema de Siria, que es el que nos ocupa hoy. En Siria, mi impresión es que si hubiéramos aprendido de las cuestiones que se han dado en Oriente Medio en los últimos años, Afganistán, Irak, si hubiéramos aprendido las lecciones, teníamos que haber dicho: Siria es un tema interno. En el ámbito de la primavera árabe, habríamos apoyado esta necesidad de democracia, de un nuevo régimen, una nueva oportunidad, un nuevo reto que desea la mayor parte del mundo árabe. Algunos de forma adecuada y otros de forma inapropiada. Y por una vez tenemos que dar a los sirios la oportunidad de solucionar sus propios asuntos con ayuda exterior, que es necesaria, pero sin una intervención propiamente dicha del exterior. Hay intereses regionales e intereses globales que no deben interferir. Y cuando yo participo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tenemos las declaraciones de Ginebra, la nueva conferencia que se va a celebrar, Ginebra II, y se intenta seguir un determinado camino o proceso político, jurídico, con el fin de disminuir la violencia o erradicarla y crear un proceso favorable a la transición política en el que puedan participar los sirios. Pero mientras tanto, se ha permitido que los intereses regionales cada vez tengan más peso en Siria, con cada vez mayor influencia en los distintos grupos de Siria, facilitando armas, aprovechándose de la situación. Hace poco leí un artículo de Josie Bailey que decía que la situación que tenemos ahora es la misma que teníamos cuando Saddam Hussein invadió Kuwait. Tenemos el Golfo a disposición de lo que diga Estados Unidos. Por lo tanto, se trata de una buena oportunidad para que los israelíes puedan forzar negociaciones eternas una vez más con los palestinos, ofreciéndoles incentivos económicos para que renuncien a sus condiciones políticas que todos conocemos. Y esta parece ser una de las líneas políticas que se está intentando llevar a cabo. Pero Israel está trabajando, Rusia siempre tiene la voluntad de Catalina de Grave en su mente. Siempre han querido llegar a las aguas calientes del sur, tal y como decía Catalina en su día. Y Estados Unidos es más proclive a ocuparse de otros asuntos de Asia y tiene menos interés en Oriente Medio. El otro día vi una encuesta en la que se decía que el 60% de los ciudadanos está en contra de una intervención en Siria. Una encuesta de Gallup. Por lo tanto, todo el mundo está intentando aprovecharse de la situación. Y yo no estoy de acuerdo en absoluto. Y además me entristece mucho. Yo creo que los grandes poderes internacionales, en primer lugar, aquellos externos al problema, es decir, Europa Occidental, Rusia, Estados Unidos, etc., deben trabajar, porque tienen capacidad de hacer algo, especialmente en el ámbito de Naciones Unidas. Y, por tanto, estos países externos tienen que aislar el problema de Siria para convencer a todo el mundo para encontrar una solución en lugar de meter mano y buscar sus propios intereses. Hay que crear
un marco en el que los sirios puedan trabajar en aras de su propio futuro, con libertad, sin restricciones, haciendo una gran labor a favor de la humanidad. Por suerte, hemos tenido muchas experiencias en Oriente Medio y hay muchas cosas que yo ya no me creo. Tengo que tocar las cosas con las manos. Si no toco la paz, no creo en la paz. No creo que sean capaces de lograrla. Pero yo espero que personas como nosotros, que intentamos debatir las cuestiones de forma civilizada, es una tragedia para usted, por ejemplo, para nosotros también. Yo creo que personas como nosotros, al menos, podremos hacer que se escuchen nuestras voces, porque nosotros queremos darle una oportunidad a la paz y no jugar con la paz en aras de intereses propios. Muchas gracias. Lo siento. Gracias, embajador. Vamos a abrir ahora el turno de intervenciones para que hagan ustedes los comentarios que consideran oportunos. Son 15 minutos, más o menos. Quien desee intervenir, por favor, que se presente. Yes, please, Ambassador, please. Embajador, adelante. Ambassador of Algeria. Embajador de Argelia. Todavía no. Sí, gracias. Good morning, gentlemen. It's a great pleasure for me. Gracias. Es un placer para mí hablar a título personal, venir aquí para aprender de la sociedad civil siria, aquí representada a mi derecha, y hablar de los anteriores embajadores que han intervenido. Mucho lo que nos dice, embajador. Los embajadores son, desde luego, una fuente de información muy útil y motivo de evaluación para mí, materia de evaluación. Por eso quiero compartir con ustedes algunas de las manifestaciones que se han hecho aquí, por ejemplo, sobre la democracia y sobre Estados Unidos, la posición de Occidente, del mundo árabe, de cara a la democracia. Quiero recordar, sencillamente, que solo hace un par de años se oye hablar de democracia en el mundo árabe. Deberíamos preguntarnos por qué. Porque es que hace 10, 15 años, como recordarán todos, nadie en el mundo occidental ni siquiera ha pronunciado la palabra democracia en relación con el mundo árabe. Es sorprendente, ¿no? Yo tengo una respuesta para este dilema. Y es que el mundo occidental no hablaba antes de democracia en el mundo árabe porque no pensaba que necesitaran democracia. La estrategia de Estados Unidos y Occidente con respecto al mundo árabe en los últimos años ha sido sencillamente congelar la situación geopolítica, habida cuenta del conflicto árabo-israelí y habida cuenta de cuestiones de seguridad para países occidentales y Estados Unidos, se decidió congelarnos. Y esto también es un mensaje para la sociedad civil siria y árabe. No solamente es culpa de los regímenes eran nuevos. Empezaron en los 50, 60, 70. Hablo de mi propio país, por ejemplo, pero de hecho decidieron una estrategia mundial que consistía en congelar la situación del mundo árabe, en el mundo islámico, por así decirlo, porque claro, es muy difícil establecer una definición de qué es islámico, qué es árabe, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto por un lado. Y luego, me gustaría también volver a la situación de lo que llamamos
y hemos dado en denominar la primavera árabe. Todos sabemos que la primavera árabe fue preparada por la evolución interna de todas las sociedades árabes. No llovió del cielo como el maná. No creo que esto fuera así. Ha habido una evolución sociológica que ha dado lugar a esta situación en muchos países árabes, y yo veo dos categorías. Categoría de primeros países que tienen la capacidad de reformarse a sí mismos. La otra categoría son los países que no tienen ni la inteligencia ni la capacidad interna de reformar. Y estamos hablando ahora del caso de Siria, por suerte. Y hablando de lo que podríamos prever en Siria, porque tenemos que seguir siendo positivos, optimistas y constructivos. Aparte, dejando de lado el hecho de que lo que vemos, por supuesto, es devastador, es aplastantemente negativo. Yo creo que todos los gobiernos, las sociedades civiles, distintas instituciones, tenemos que trabajar muchísimo para apoyar la iniciativa del embajador Lakhdar Brahimi en Naciones Unidas. Es la última oportunidad. Cuando en el mundo árabe, en el mundo occidental, oímos hablar de que si no obtenemos una solución, la militarización de la situación va a significar el fin del Estado sirio. Esto no es solamente una invención, es la realidad. Por eso tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitar que esto sea así, para evitar o para conseguir un acuerdo político. Habida cuenta de que cualquier acuerdo político no es generalmente lo ideal que se nos pueda ocurrir en una situación, pues es, como todos sabemos, un toma y daca. Se consigue, pero se pierde, y hay que aprovechar oportunidades muchas veces. Y me da la impresión de que en el caso de Siria, la mejor solución sería que se aplique un enfoque generoso, un planteamiento generoso del marco de Ginebra, que nos da ya un marco, no lo olvidemos. Y lo mejor, yo creo, saldría de este marco de Ginebra. Y por eso tenemos que alentarlo. Yo creo que la destrucción en Siria no se tiene que contemplar como una fatalidad, algo, un destino, un designio del sino. Yo creo que también tenemos que contar mucho con los recursos internos de Siria para que haya una aportación necesaria para salir de la crisis y de esta situación de seguridad. Y yo creo que la oportunidad principal hoy día reside en la comunidad internacional. Cuando hablo de comunidad internacional, me refiero estrictamente a Estados Unidos de América y Rusia, claro, porque Rusia, nos guste o no, y yo odio que sea así, tiene responsabilidades muy importantes. Gracias a todos por las contribuciones y gracias de verdad. Dicho embajador, realmente ha sido una valoración muy precisa, exacta. Gracias. Thank you. Thank you. That was His Excellency, the Ambassador of Algeria. Este era Su Excelencia, embajador de Argelia. Adelante. Okay. Hello, good morning. Allow me to speak in English if you don't mind. Buenos días, permítame hablar en inglés. Soy Orellana, fui embajador en Georgia durante un par de años. Voy a facilitarles un marco general, una introducción muy fría respecto a la política rusa. No soy embajador en Rusia actualmente, pero me gustaría darles una perspectiva del norte. Vamos a ver. Yo sé que aquí hay muchos especialistas, como mi amigo Enrico y el embajador Ansoain también. Lo primero que me gustaría decirles es que Rusia es un país muy grande, pero también es frágil. Cuando uno no ha estado en Rusia, piensa que es un país enorme,
muy sólido, pero luego tenemos, por ejemplo, muy poca costa y, por ejemplo, el agua caliente. Cada parte cuenta, cada centímetro de agua caliente cuenta. Y, por ejemplo, quienes ocupan esta parte de la costa no la van a dejar nunca. No es un sueño, es fundamental, es vital para ellos. Y esa es la postura que tienen. Y Rusia está ahí para quedarse. Está ahí para quedarse. Y no estoy hablando por hablar. Hay que tener en cuenta las exigencias de la zona. Rusia está en contra del principio de intervención en los asuntos internos de los demás países y siempre va a defender este principio y va a proporcionar armas a Siria. Seguirá haciéndolo. En segundo lugar, tiene mucho miedo del terrorismo. Si los rebeldes terminan ganando, entonces la situación va a ser muy grave. Rusia, en el Cáucaso, independientemente de lo que parezca, no es muy fuerte. Tiene un organismo político en Armenia que está a su favor. Israel proporciona armas a Azerbaiyán. Y en el caso de Georgia es un tema muy delicado porque yo soy diplomático y estoy en activo. Pero he estado en un seminario en la universidad organizado por la Fundación Jamestown. Y lo último que quieren es que los rebeldes ganen en Siria y terminen en el Cáucaso. Para aquellos de ustedes que no lo sepan, en el Cáucaso hay una guerra que se está librando día tras día. Y por último, tenemos el tema de la protección de los cristianos. Siria es probable que sea uno de los últimos lugares donde se está dando esta situación. Siria es uno de los pocos lugares donde los cristianos están más o menos protegidos. Puede parecer una sorpresa, pero es así. Por lo tanto, en mi opinión, estamos frente a un nuevo paradigma y yo creo que esto no tiene nada que ver con el orden anterior. No me refiero al Tratado de Versalles, sino también al del 49, al del 56, etc. Se trata de un tema completamente distinto. Se ha abierto toda una pesadilla para Occidente. Recordamos Bush e Irak. Hubo un documento político en aquellos tiempos en el que se afirmó que un Irak hostil era lo peor para Occidente. Hay que añadir el Líbano y Siria ahora. Tenemos Irán e Israel con nuevos actores que son Rusia, Turquía. Probablemente también tengamos que tener en cuenta Arabia Saudí, que están protegiendo a los musulmanes suníes. Y también tenemos Qatar, que tiene un papel que, bueno, que por prudencia no voy a comentar. Lo siento, no puedo. Por lo tanto, se trata de una situación completamente distinta respecto al pasado. Hay que ser inteligentes. Yo no hablaría de Ginebra II, sino de Suiza II. Estados Unidos y Rusia van a decidir lo que se va a hacer. Y en cuanto a lo que ha dicho el representante de Chatham House, no sé si hemos librado una guerra y vamos a terminarla o cómo va a terminar esta situación. Muchas gracias. Thank you very much.
Muchas gracias. ¿Desean comentar algo o tenemos otra pregunta? Usted, muy bien. Es una pregunta. Estoy algo confundido. Hemos escuchado que se debe dejar a Siria por su cuenta para que los sirios decidan. Y también hemos escuchado que la pelota está en el tejado de la comunidad internacional. Por lo tanto, ¿de qué se trata? ¿Hay que interferir o no? ¿Tenemos que dejar al cordero y al lobo juntos en el mismo recinto para que encuentren una solución o debemos intervenir? I'm going to answer to you in a very undiplomatic Le voy a way. contestar de una forma muy poco diplomático, Look, en condición de jubilado. Yo creo que la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos y Rusia, deben intervenir, pero deben hacerlo de forma adecuada y no deben provocar una escalada de violencia en Siria, permitiendo que entren nuevos elementos de lucha y que se creen nuevos problemas que no tienen nada que ver con la situación interna actual de Siria, sino que deben aislar el problema de forma adecuada y, por ejemplo, deben decirle a Israel: no muevan las aguas, o decir a Arabia Saudí: no permitan que Al-Qaeda luche, y decirle a Turquía: calma, calma, ocúpense de sus cosas. Eso es lo que pretendía decir al afirmar que hay que intervenir, pero de forma adecuada. Y mi opinión y mi impresión, quizá me equivoque, y me encantaría equivocarme, la verdad, mi opinión es que los grandes actores internacionales no están a la altura. Están actuando en función de sus propios intereses, a veces intereses mezquinos, a veces intereses muy importantes de ámbito nacional. En Estados Unidos siguen su política de Oriente Medio e Israel. Cuando Obama fue a Israel hace un par de meses, lo dijo muy claro. Lo único que dijo es lo siguiente: apoyamos a Israel hasta la médula. ¿Qué dijo del proceso de paz? Nada, absolutamente nada. Esta es la realidad. Después se intenta suavizar la situación, pero esa es la realidad. Y si no realizan un esfuerzo para avanzar según el marco de Ginebra, y si mientras no se ocupan de que disminuya la escalada de violencia, deben de dejar de enviar armas a la región. Ese es el tema, esta es la dificultad. En mi opinión, Estados Unidos podría hacer mucho más y de forma mucho más razonable para ayudar a los sirios a encontrar una solución. La presidenta me pide que nos ciñamos al horario previsto. Hay un café esperándonos ahí fuera. Vamos a escuchar primero un breve comentario antes de irnos, Salam, y luego ya hacemos preguntas, otra tanda de preguntas en otras sesiones. Thank you very much. Gracias. Brevemente, sobre Ginebra II. Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes sabe de qué habla Ginebra? ¿Qué es lo que dice Ginebra? Incluso Kerry y Lavrov no tienen ni idea, no lo saben, incluso ellos. Y bueno, esto fue deliberado además. Deliberadamente ambiguo el documento para que se pueda interpretar de distintas maneras. Esto por un lado. En segundo lugar,
Señor embajador, dice usted, ¿Rusia está en contra de la interferencia en cuestiones internas de Siria? Sí, pero es que el único superpoder que interfiere en Rusia realmente es Rusia. Hay cazabombarderos de Rusia, hay oficiales de Rusia, armas que cada día llegan de Rusia. Es el actor internacional más importante que interviene dentro de Siria. Los rusos, estoy de acuerdo con usted, temen dos cosas. Que salga, digamos, lo que hemos dado en llamar la primavera árabe, que salga un islam político y que salga democracia, porque Rusia es el último país que podemos calificar como democrático. En cuanto a Siria, créanme, el régimen nunca protegió a los cristianos como tampoco protegieron a los ciudadanos en general. El porcentaje en los años 60 de cristianos era el 50%. En la actualidad es 1,6% de la población. Los cristianos en Siria se fueron bajo el régimen de Assad, que en teoría les protegía. No se han ido solo por razones religiosas, claro, sino por razones familiares, económicas, muchas razones. Y concluyendo con el tema de Israel, si vemos el debate interno en Israel, nos damos cuenta de que la mayoría de las decisiones que se adoptan en Israel lo que quieren es mantener en su sitio a Assad. Tenemos tres escuelas en Israel. Tenemos la escuela de la seguridad, la escuela militar y la escuela política. Solo el estamento militar dice no tenemos ningún problema con que se vaya Assad. Los otros dicen mejor malo conocido que bueno por conocer, porque nos ha mantenido la frontera como la más segura en la historia de Israel. Gracias. Thank you very much, Salam Gracias, and Ambassador Pedro López Aguirre Bengoa. Tenemos ahora una pausa de 20 minutos y volvemos con el tema de las repercusiones regionales, seguridad, refugiados. Si ustedes tienen preguntas, apúntenlas para poderlas hacer luego, más tarde, en la siguiente tanda. Gracias.